Bueno, vamos a iniciar para que aprovechemos el tiempo con Claudia, que nos acompaña hoy desde Colombia para hablarnos sobre un tema que considero que ha sido poco explotado en nuestro país, pero que sabemos que hay mucho interés de ser parte de procesos en los que tengan que ver con datos, con bases de datos, con números, con Excel, y que podamos ir viendo cómo contar historias a partir de esos documentos que nosotras en Contracorriente pues ya lo hemos venido haciendo, pero en especial quisimos que Claudia nos acompañara desde Colombia con Cuestión Pública, porque ellas tienen como una visión bastante amplia de cómo traducir toda esta información de una manera en que la audiencia la pueda comprender mejor, pero que también sea mucho más atractiva para profundizar o para seguir explorando los sitios o los espacios o los juegos que ellas han desarrollado durante estos últimos años y que por cierto han sido ganadoras de varios premios. Voy a presentarla. Mi nombre es Catherine Calderón, soy cofundadora del medio hondureño Contracorriente y estamos celebrando nuestro 6º aniversario con este festival que se llama Contracorriente Fest, en el que hemos estipulado 2 semanas, sí, 2 semanas de actividades, lo cual es una locura, pero también estamos muy contentas de hacer esta locura porque eso nos va a permitir estar en contacto con nuestras audiencias afuera del país, personas que nos siguen de ciudades donde pues nosotras no estamos ubicadas, pero además vamos a tener la ventaja de estar en las ciudades presencialmente de San Pedro Sula, Tegucigalpa y El Progreso durante ya iniciamos la gira en el martes, pero vamos a continuar hasta el viernes que viene y vamos a cerrar con un laboratorio que se llama ¿A qué sabe la baleada? Y bueno, les presento oficialmente quién es Claudia Báez. Claudia, bienvenida. Estoy tan feliz que estés aquí, que podamos compartir este espacio. Ella es directora y cofundadora del medio independiente Cuestión Pública, un medio colombiano. Es periodista de datos e investigación. Tiene un máster en estudios del desarrollo económico y social de me ayudas con la pronunciación, pero sería Sorbona de París. La ¿Está bien? Universidad Sorbona de París, sí. Ajá, muy bien. Galardonada con los premios Rey de España, Sigma Awards, Sociedad Interamericana de Prensa, Wanifra Latam, Trace for Investigative Reporting y mención de honor en IPIS. En 2019 recibió el Alumni Impact Award del Reporting del Departamento de Estados Unidos y su trabajo periodístico ha sido publicado en France 24, El Espectador, El Tiempo y ProPublica en Estados Unidos. Claudia fue una de las arquitectas de una de las bases de datos más completas del conflicto armado colombiano desde el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia y tiene experiencia en análisis de operación comercial y financiera para empresas multinacionales en Francia, Estados Unidos y México. Está certificada por la Universidad de Harvard Kennedy School en narrativa pública y liderazgo. Así que créanme que es un gran honor tener a una de las cofundadoras de Cuestión Pública, un medio que admiramos un montón, que nos encanta porque siempre está contando con todo el contexto necesario. Así que bienvenida, Claudia, a esta masterclass. Bueno, muchísimas gracias, Katy, y también es un gusto estar con ustedes esta tarde para contarles un poco de lo que hacemos en Cuestión Pública para hacer un periodismo que vaya acorde con el contexto, con lo que está pasando en las realidades de la sociedad colombiana y que pueda aportar un poco de luz en esos lugares donde hay oscuridad. Entonces, les quiero, bueno, yo soy directora de Cuestión Pública, cofundadora del medio, somos 3 fundadores. Cuestión Pública es un medio que nace realmente, como muchos dicen, del estómago, es decir, no, los dueños de Cuestión Pública, los fundadores de Cuestión Pública, no venimos de grandes familias políticas ni económicas. Somos periodistas rasos, periodistas que han estado en casas periodísticas, grandes casas periodísticas en Colombia, o que venimos de otras industrias, no siempre el periodismo, y que hemos logrado crear un método investigativo, un modelo de negocio y un sello, un producto periodístico que está respondiendo a las necesidades de la sociedad colombiana actual.
Entonces, sin más, me gustaría que eso también fuera charlado. No duden si tienen preguntas en parar la presentación y preguntar por cosas específicas. Yo también intentaré hacerles preguntas para que no sea como un monólogo, sino que realmente podamos intercambiar. Ustedes pueden explorar realmente lo que nosotros estamos haciendo y en la filigrana. Eh, Uno generalmente cuando viene a estas presentaciones y estas conferencias, te quedas mucho en el producto final, en el wow, y no estás indagando exactamente en cómo lo sufriste, porque este tipo de productos que les voy a presentar ahora se sufren, se gustan, pero también se sufren, porque son ambiciosos y es un trabajo en equipo monumental para poder llegar a lo que ustedes van a ver ahora. Entonces no duden en pararme y preguntarme cuando ustedes quieran saber algo de cómo llegamos a esto, o cuál fue lo más difícil, o cómo coordinamos a nivel de flujos de trabajo, o el workflow, o la parte de pauta. Es muy importante que si ustedes tienen preguntas con respecto al hacer, me lo digan, ¿no? Entonces, si quieren, sin más, empecemos. Bueno, esto es cuestión pública. Si quieres, pasamos a la siguiente slide. Cuestión Pública nació en 2018, solo tenemos 5 años en el mercado, por así decirlo, y nacimos porque había una necesidad, un vacío en el ecosistema de medios en Colombia. Cuando nosotros llegamos al mercado, por así decirlo, no existía un solo medio de periodismo de investigación dedicado digital a periodismo de investigación en Colombia. Es decir, claro que existía periodismo de investigación en televisión o unidades investigativas que estaban ya extinguiéndose en los medios tradicionales colombianos, porque evidentemente el periodismo de investigación es costoso. No es fácil mantener una unidad de periodismo de investigación porque en una mentalidad, en una política de medio grande, tradicional, pues tú tienes que producir tantas notas por día. El periodismo de investigación estás pagando unos periodistas que te van a sacar una gran bomba o una gran investigación, pero van a llegar después. Es decir, va a llegar en unos 5 meses, unos 4 meses, y mientras tanto tienes que cubrir esos salarios. Entonces, en esa época, en 2018, se estaban extinguiendo las unidades de periodismo de investigación de los grandes medios en Colombia. ¿Por qué? Porque eran costosas, la crisis de los medios, siempre nos dicen que hay crisis de los medios. Entonces, Cuestión Pública identifica que no existe un solo medio digital dedicado exclusivamente a periodismo de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es costoso. También que el 78% de la información que le llegaba a los colombianos estaba controlada por 8 grupos económicos. En ese momento eran 5, ahora son 8. Pero en ese momento eran 5 grupos económicos que controlaban todo el consumo de información de radio, televisión, prensa e internet de los colombianos. Eso hace un conflicto de interés entre quien produce la información y el consumidor. Porque, ¿qué le dice a un colombiano de que si lee en el periódico que las acciones del Grupo Aval se están valorizando bastante y el dueño del periódico es el mismo Grupo Aval, el mismo dueño del Grupo Aval? ¿Quién le dice que no hay realmente hay un interés oculto en esa información? ¿Vale? El segundo punto por el cual nace Cuestión Pública es que los medios tradicionales estaban perdiendo credibilidad en ese momento. Solamente el 64% de los colombianos con una opinión desfavorable en el 64% de los colombianos. Desconfianza total. Y el tercero, lo que ya les había dicho en ese momento, solamente un cuarto de medios tradicionales tenían unidades de periodismo de investigación. Hoy, después de 5 años, y gracias no solamente a Cuestión Pública, pero a otros medios digitales que nacieron en Colombia, ya existen alrededor de unas 15 o 18 unidades de periodismo de investigación en Colombia. Y eso en medios locales, que es lo más importante. Porque el periodismo de investigación, si ustedes lo piensan, es el único periodismo que no puede ser reproducido por un ciudadano común. Es decir, una crónica la puede hacer un ciudadano común, una noticia la puede hacer un ciudadano común, un reportaje lo puede hacer un ciudadano común. Pero el periodismo de investigación es el único que realmente necesita experticia y una profesionalización del oficio, porque solamente lo puedes hacer si lo has hecho, o sea, con la experiencia de hacerlo y hacerlo y hacerlo, cultivando tus fuentes, teniendo un método investigativo,
usando la técnica, y eso no lo aprende un ciudadano común. Eso es muy especializado del periodismo. Y además impacta directamente de la forma más tangible a democracia. ¿Por qué? Porque el periodismo de investigación son los sabuesos, los guardianes, vigilantes de la democracia. Nosotros somos los que sacamos a la luz lo que los poderosos no quieren que los ciudadanos sepan, ¿no? Lo que es ilegal, lo que está escondido, lo que es sucio, ¿no? Por algo nos llaman los mucrakers. Mucrakers significa justamente los que están en el estiércol, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Siguiente slide, por favor. Y es así, como bajo ese contexto, nace cuestionpublica.com. Y nuestro eslogan es escarbamos hasta encontrar la verdad. Siguiente slide. ¿Y qué somos? Pues somos una unidad de periodismo de investigación al servicio del ciudadano de a pie. Nosotros no servimos a ningún otro interés que no sea al ciudadano de a pie, el interés del ciudadano de a pie, lo que le duele al ciudadano. Hay que identificamos cuáles son los dolores del ciudadano colombiano y de la ciudadana colombiana e intentamos darle respuestas sobre ese dolor que están sintiendo. Sí. Siguiente. Ahora vamos a lo que es esta masterclass, que es la gamificación. Porque la gamificación es una respuesta a esos dolores que está sintiendo el ciudadano de a pie. ¿Y cómo le respondemos? Con juego, pero con periodismo de investigación riguroso, preciso y profundo. Entonces, existen fenómenos complejos que rodean a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes. Cuestión Pública le apunta muchísimo a una audiencia joven. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que en este momento pueden cambiar el mindset, ¿no? Pueden realmente tomar mejores decisiones que van a trascender en futuro. Los mayores de 35 años ya tienen unas preconcepciones instaladas, ya hay unas experiencias propias, hay incluso unas desilusiones. Todo eso hace que el adulto mayor o el joven adulto, por así decirlo, le cueste mucho más entender esos fenómenos complejos porque ya tiene unos preconceptos sobre ellos. Los jóvenes, los que están entre 18 años y 35, 34 años, este grupo etario están armando todavía su concepción sobre la política, sobre el mundo que los rodea, sobre los conflictos sociales que están a su alrededor. Y es ahí donde el periodismo de investigación, a través de la gamificación, puede hacer una incidencia para que este grupo tome mejores decisiones que incidan a futuro en la sociedad colombiana para nosotros. Siguiente slide. Es así como para las elecciones. Nosotros en Cuestión Pública tenemos hay momentos especiales para un medio nativo digital. Tú no tienes como medio una gran infraestructura como de 50 o 70 periodistas para producir diariamente e incidir en agenda pública, porque eso se hace con una producción masiva que un medio nativo digital no tiene. Entonces, lo que hacemos nosotros es encontrar esos momentos de coyuntura importantes, álgidos, donde la gente está ávida de información y entregarles una herramienta, aplicaciones de noticias premium, para que puedan apropiarse de la información y tomar mejores decisiones en momentos decisivos de la historia. Por eso, siempre le apostamos a grandes aplicaciones de noticias en épocas electorales, o por ejemplo cuando hay estallidos sociales, o cuando hay casos judiciales como el expresidente Uribe, o cuando en esos momentos es donde el medio tiene que sacar la garra y tiene que poner la piel, porque es ahí donde puedes, primero, tener la oportunidad más alta de crecimiento, dos, aportar directamente a agenda periodística, y tres, realmente hacer que tú incrementes el alcance y que llegues a más personas, ¿no? Entonces, juego de votos, siguiente slide, es una apuesta de Cuestión Pública
por explicarle a los jóvenes colombianos en elecciones de Congreso y presidenciales del año pasado, 2022, ese complejo fenómeno que los rodea sobre los clanes políticos en Colombia. Que clanes políticos en Colombia son grandes familias, familias poderosas, ricas, con grandes patrimonios, que se mantienen en el poder y que se enquistan en el poder y tienen mecanismos para sostenerse y mantenerse ahí a través de cooptación de la contratación pública, a través de alianzas no santas con crimen organizado, a través de pago de cuotas burocráticas con en puestos del legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Es decir, cómo funciona el mecanismo político colombiano que para un adulto colombiano pues ya está acostumbrado a escuchar estos nombres, ya les es familiar el nombre de estas familias, los apellidos de estas familias, lo tienen muy claro, pero para un joven es como una nube así, hay una nubosidad, ¿no? Y no entienden realmente cómo funciona el mecanismo, cómo esta gente se hace elegir y cómo llevan décadas en el poder. Ese siguiente slide. Entonces, nosotros lo que hicimos fue lanzar una aplicación de noticias sobre las 10 familias más poderosas del país en regiones, o sea, no estamos hablando de Bogotá ni de capitales, estamos hablando de regiones, y donde les mostrábamos con un cruce de cultura popular, que ese es un recurso que usa Cuestión Pública, para intentar justamente enganchar estas audiencias y que puedan entrar a explorar el periodismo de investigación de una manera diferente, porque el periodismo de investigación es de nicho, es decir, hay gente que le encanta el periodismo de investigación, pero a los jóvenes saber de corrupción, abuso de poder y todo eso es como lo mismo de siempre. Pero si lo empaquetas en algo como esto, realmente puede hacer una diferencia. Entonces, ese es el video de promoción de Juego de Votos, inspirada en Game of Thrones, el Juego de Tronos de HBO. De los mismos realizadores de Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, llega Juego de Votos. Muy pronto, en Cuestión Pública. Esto salió 2 semanas antes de las elecciones legislativas de Congreso en Colombia. Siguiente slide. Y este es el video de lanzamiento. Este es el universo que Cuestión Pública, el universo digital que construimos en Cuestión Pública para ayudar a los colombianos a decidir su voto en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Vamos a ponerle play, por favor. Se nos fue el audio. Sí, se fue, ¿verdad? Sí, se fue el audio. Justo Bueno, en lo mejor del vallenato. bueno, siguiente slide. Eh,
Bueno, acá lo que nos preguntan siempre es cómo lograron la música, ¿no? Es decir, los copyrights, el derecho de autor. Y este vallenato de la versión Game of Thrones lo encontramos con un autor, un cantante, un compositor más bien, en el norte de Colombia, en el Caribe. Y él había hecho esta versión en YouTube, en un canal de YouTube. Nosotros encontramos esta versión, nos asesoramos con abogados, evidentemente, y le pedimos a él que nos dejara usar su versión para Juego de Votos, y él lo aceptó. Entonces, lo vimos luego con los abogados y efectivamente no había ningún problema en poder usar una versión sobre esto. La de promo que ustedes vieron, que sí tenía la música original de Juego de Tronos, esa no fue pública, esa la difundimos solamente por WhatsApp. Pero si ustedes van a la página de Cuestión Pública en YouTube, en el canal, sí tiene una versión que es música medieval, ¿listo? Pero si ustedes se dan cuenta, este video tiene un efecto poderosísimo, y es que es internacional. O sea, yo llevo a Juego de Votos y lo presento desde Estados Unidos hasta Tailandia, y todo el mundo tiene en su mente Juego de Tronos, ¿no? Entonces la referencia es directa. Eso lo que hace es que tú estás realmente haciendo un llamado al imaginario colectivo de la audiencia, ¿no? Y esto crea un enganche. Entonces, cuando, digamos, lo que nos pasaba en Colombia era que cuando la gente veía Juego de Votos, se esbozaba una sonrisa porque ellos sabían que eran las familias políticas que ellos siempre han conocido, que siempre han escuchado, y que esto era toda una serie investigativa, porque se creó como una serie investigativa con lanzamiento, con entregas, con pauta. O sea, hay toda una infraestructura detrás del proyecto Juego de Votos para llegar realmente a donde teníamos que llegar, que era nuestro público objetivo, audiencia entre 18 y 35 años, los que les decía, y además que vivieran en esas regiones, es decir, eran 10 regiones, tenían que vivir en esos departamentos porque son los nombres que ellos siempre han escuchado. Pero ¿qué hace un votante? ¿Qué hace un ciudadano de unos 20 años cuando tiene que ir a votar? No sé en sus países, pero en Colombia es como, papi, ¿usted por quién va a votar? Mami, ¿usted por quién va a votar? Por este, bueno, yo voto por ese, porque hay una apatía política, pero también hay un hastío, ¿no? De todos son iguales, no voy a votar por nadie, porque es que todos son corruptos, nos estamos yendo al estanco. Pero este tipo de aplicaciones de noticias, empaquetar la información y el contenido de una forma sexy, hacer sexy el periodismo de investigación y de datos, como lo hace Cuestión Pública, sí hace y crea un efecto. Estás haciendo un llamado imaginario colectivo y estás generando curiosidad para entrar. Y cuando entras, entonces vas a ver que hay toda una narrativa medieval para decirte, esta gente, mira cómo se está quedando en el poder. Llevan más de 20 años en el poder. Mira que tienen investigaciones judiciales. Mira que tienen cooptado la contratación pública. Mira que tienen sus fichas en todas estas ramas del poder. Mira, ahora estos son sus candidatos. Si tú votas por estos candidatos, de ellos, vas a ayudar al poder de esta casa. Y ese es el poder de la casa. Y te mostramos el poder de la casa. Y el poder de la casa, al estilo Juego de Tronos. El poder de la casa tiene su mano del rey, tiene su hombre de la moneda, tiene la matriarca, el patriarca. Entonces, ese es el universo que creamos para que la audiencia, creo que hay un mensaje en chat, a ver, ¿por qué Game of Thrones y no House of Cards? Porque Juego de Tronos porque esas familias se comportan como unas familias feudales. Entonces, para este tipo de contenido, que es realmente explicar el fenómeno de familias poderosas, se asemeja mucho mejor a Juego de Tronos. House of Cards no es eso. House of Cards es poder ejecutivo, ¿ves? O sea, estos son poderes fácticos y también poderes reales, pero sobre todo es como una gran familia porque ellos, las curules en el Congreso se las pasan como si estuvieran endosando título nobiliario, total.
decir, primero fue el padre, luego fue el hijo, luego fue el hijo del hijo, y así, ¿no? Eso es como una, no sé en Honduras, pero en Colombia es muy tradicional. Entonces, la metáfora de Juego de Tronos era la que mejor se acoplaba a explicarle al ciudadano de 18 a 35 años qué era los clanes políticos, ¿no? Cómo funcionan estas familias y cómo tu voto contribuye al poder de estas familias. Entonces, lo que hicimos fue para estos clanes escoger, hacerles toda la investigación profunda, que ahorita voy a la página y les muestro cómo es, cómo se ve esta aplicación de noticias en página. Y tomamos los candidatos, 49 candidatos que aspiraban a curul en el Congreso y a presidencia, porque esos clanes evidentemente ponen presidente, ¿no? Ellos deciden, le dan el aval a los candidatos presidenciales y con eso sus candidatos, con ese aval, luego ellos negocian con Poder Central para mantener su poder, evidentemente. Y una de las cosas más interesantes de Juego de Votos es que después de las elecciones de Congreso hubo una derrota a la maquinaria, es decir, no, digamos, si la Casa Char, que es la más poderosa que tiene Colombia en este momento, el año pasado tenía, hace 4 años, cuando fue la nueva legislatura, habían sido elegidos 12 congresistas, este año tenía 7, ¿no? Eso es una derrota enorme, porque perder congresistas para estas casas es perder mucho poder. Siguiente, por favor. Así luce todo Juego de Votos, o sea, es el cruce real entre cultura popular y periodismo de investigación que logra una diferencia, ¿no? en, en, en la audiencia. Siguiente. Entonces, ¿cuál era? Así, este es más o menos. Entonces, ustedes ven, acá son varias secciones. Cada casa tiene su eslogan, como los Lannister siempre pagan sus deudas. Acá es entre cielo y infierno. Tenemos el patriarca, la mano del rey, el hombre de tierras, la persona que le habla. Es decir, ¿cómo realmente es el mecanismo? El desafío era cómo hacer esto para que realmente los primivotantes, que es mucha información, si ustedes se dan cuenta, es demasiada información y toma mucho tiempo hacerla. Cada uno de estos nodos tiene cruces de alrededor de 24 bases de datos para poder, porque no es una descripción tipo Fuachar nació en 1965, es el padre, no, es información dura, investigado por la Procuraduría por ta. Su hermano dio declaraciones ante la Justicia Especial para la Paz, en la cual reconoció nexos con paramilitares. Toda esa información está ahí. Entonces, es realmente un vademecum, una biblioteca enorme, pero tiene extractos, que ahorita cuando vaya a páginas los muestro, donde yo como periodista te saqué lo más importante de toda mi investigación para esta sección. Tienen 122 empresas desde 1988, con tantos activos, tanto patrimonio, están en los sectores económicos así, así, así. Y esa es la parte que tienen, que es de ellos, ¿no? Su dinero, cómo lo han amansado. La otra es cómo cooptan el dinero del Estado. Y con eso se financian las campañas. Y con eso ponen sus fichas. Y es así. Siguiente. También tuvimos una gran ventaja en el lanzamiento porque en ese momento, el año pasado, se lanzó el spin-off de House of the Dragon. Y aunque ya había pasado el furor es decir, de las elecciones legislativas y las presidenciales, pudimos también tomar ventaja del spin-off de House of the Dragon y sacar unos productos nativos digitales inspirados evidentemente con el contenido de Juego de Votos, porque al final, cuando uno elige el tema para este tipo de aplicaciones tan ambiciosas y tan robustas como esto, como Juego de Votos, estás apuntándole a una información que va a estar vigente por mucho tiempo, porque por eso es tan profunda. Entonces, Juego de Votos aún no ha muerto, porque ahí yo tengo investigados a todos los miembros de las clases políticas más poderosas de este país. Conclusión, cualquier persona que quiera saber quién es el nuevo gobernador del Atlántico, que tuvimos elecciones ahorita hace una semana, va a encontrar la información que tenemos en Juego de Votos, aunque la haya sacado yo el año pasado, ¿me entiendes? Porque
son nombres recurrentes porque te da un contexto de cómo opera la política colombiana, el sistema electoral colombiano. Entonces, cuando eliges el tema y le das una apuesta así de ambiciosa como un despliegue de este calibre, es porque son informaciones que van a ser vigentes en el tiempo. Así que cuando nosotros tomamos ventaja del spin-off de House of the Dragon, seguíamos vigentes completamente, ¿no? Y estos se lanzaron en productos tipo TikTok que tuvieron mucho enganche y un gran alcance. Siguiente. Y es muy importante que cuando uno hace este tipo de apuestas, no se quede con la palmadita y el aplauso del gremio. Generalmente el periodista termina haciendo periodismo para periodistas. Y ese es lo peor que nos puede pasar cuando tenemos productos como estos. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy fuerte para llegar al público y al objetivo al que tú quieres llegar. Es decir, nosotros no queríamos quedarnos con los aplausos de Twitter ni con los likes de Instagram, sino que queríamos que esta información que era tan importante para las elecciones le llegara a ese ciudadano que estaba fuera de nuestro alcance, en nuestro nicho de mercado y en nuestras redes sociales. Entonces, tuvimos un presupuesto de marketing para pagar pauta en Instagram y Facebook y llegar a esas regiones, a ese pueblo remoto en Córdoba, donde no saben ni siquiera que existe Cuestión Pública, no tienen ni idea que ese medio está en Colombia, pero que les digan, acá vas a saber quién es el clan que te está dominando, los Chagüí, ¿no? Entonces, mira quiénes son los Chagüí. Y ese Chagüí sí lo reconocen, sí saben qué es eso, entonces va a llegar por ahí. Tuvimos más de 350.000 impresiones, eh, llegamos a casi 285.000 personas durante las elecciones del Congreso y más de 500.000 durante las presidenciales, porque para las presidenciales, esos eran para las elecciones de Congreso, pero en presidenciales hicimos un juego, por eso se llama juego de votos también, ¿no? Un juego donde los ciudadanos podían hacer como su cábala de cómo iban a resultar las elecciones de presidente, ¿no? Y les decíamos, y estos son los clanes que apoyan a este candidato, ¿no? A este candidato presidencial. Y en el juego ellos podían decir, bueno, en la costa van a sacar tanto, este va a sacar 25, yo creo que así va a quedar la primera vuelta y así va a quedar la segunda. Y lo compartían en redes sociales con el hashtag mi juego de votos. Aparte teníamos otra sección que era la de historias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le critican al periodismo de datos? El periodismo de datos le critican que es frío y que no cuenta, sí, perfecto, sí, déjalo así, la siguiente. La siguiente slide está bien. Le critican que es frío y que no cuenta historias y que no conecta con la audiencia en términos emocionales. Pero el periodismo de datos es más que eso. Cuando se hace en un sentido muy amplio, no como lo enseñaron hace 10 años. En Cuestión Pública nosotros conseguimos el periodismo de datos no como una técnica, sino como una parte expresa e íntegra del método de investigación de Cuestión Pública. O sea, si algo hace diferente Cuestión Pública, es esa amalgama perfectamente, ese maridaje perfecto entre periodismo de investigación y periodismo de datos. Los dos a un mismo nivel y el uno al servicio del otro. Y eso es lo que hace productos como Juego de Votos. Entonces, como hay gente mayor, que digamos, hay unos grupos de edad que no les gusta esto, que no les gusta jugar. Ellos quieren su investigación clásica, en texto puro, macizo, como siempre lo han hecho en toda su vida. Para ese público que también necesitamos que se entere y que se informe, está la sección de historias. Esa sección de historias está la investigación clásica, texto puro, duro, de la forma más tradicional posible. Y ahí también está, y ahí también se pueden enterar de los hallazgos que tenemos en Juego de Votos, para que ellos puedan llegar por otras redes. Perdón. Entonces, el equipo, también nosotros hicimos, llamamos a influencers, porque es que esa también es la forma de llegar a la gente, ¿no? Influencers que tengan público joven amplio. Por ejemplo, hicimos el programa Sin Nombre y ahí explicamos
que era los hallazgos más relevantes de Juego de Votos. Siguiente slide. Tuvimos como 3.500 personas en vivo cuando les estábamos revelando todo lo que habíamos encontrado. También le pagamos a un medio que tiene 500.000 de seguidores en Instagram, jóvenes en su mayoría, un medio que creció muchísimo durante el estallido social en Colombia, y pagamos también ahí pauta, o sea, un reportaje, un reel, un carrusel con los hallazgos más importantes de esto, y llegamos a mucha más gente, ¿no? Y además, esto incrementó las redes de Cuestión Pública en Instagram, porque lo hicimos en conjunto, ¿no? Y ellos llamaban a Cuestión Pública. Siguiente. También hicimos un trabajo por buscar republicaciones o alianzas con medios locales de donde estos clanes tenían influencia, de las ciudades principales donde estos clanes tenían influencia. Entonces, fuimos republicados por La Opinión, estuvimos con Seguimiento, otro medio nativo digital de Magdalena, y con Está Pasando Colombia, o sea, también obtuvimos ese tipo de alcance. Y esto es un trabajo, porque es muy fácil, es muy duro sacar el producto, muy duro sacar la aplicación. Pero cuando llegas a la etapa de difusión, es otra historia. Y hay que hacer el doble de esfuerzo porque no basta con ser bueno, tiene que saberse. Y hay que hacer todo un trabajo acá en Colombia le llaman maletear, es decir, de llamada, contacto, tengo un gran producto, ven, lo sacamos, tengo esto para entregarte, lo puedes republicar. Es decir, es un oficio en la distribución y hay que invertirle el mismo tiempo y el esfuerzo y la energía que haces, que inviertes para hacer la investigación y el news apps a la distribución para que se le haga justicia al trabajo que hicieron tus periodistas o que hicieron los periodistas, porque no basta con que sea bonito y que se vea muy bien, pero si se quedó en un nicho así de chiquito y que solamente lo vieron en el gremio de los periodistas donde todos nos damos aplausos, eso, ¿de qué sirve entonces todo el esfuerzo, no? Porque esto lo hacemos por los ciudadanos. Entonces, hay que invertirse el doble. Pregunta, ¿cómo fue que empezaron a recibir pauta? La gente se puede suscribir a su contenido, tienen paywall. Nosotros no tenemos paywall, no. Nosotros pagamos pauta en Instagram y en Meta, pues, para promocionar Juego de Votos. Ahora, Cuestión Pública, ¿cómo se financia? Nosotros no nos financiamos con pauta, no tenemos paywall, no tenemos muro de pago porque creemos que el contenido de interés público tiene que ser gratuito para que la ciudadanía se informe mejor y tome mejores decisiones. La gente no se suscribe a Cuestión Pública porque no tenemos paywall, pero tenemos un programa de membresías, nacimos con un programa de membresías. Y en ese programa la gente realmente no es que le abone o se abone a Cuestión Pública o pague una membresía en Cuestión Pública porque tiene grandes beneficios, no lo hace cuando ve el valor de Cuestión Pública. Por ejemplo, Cuestión Pública aportó las pruebas inéditas, unas pruebas inéditas que tumbó una tesis de la Fiscalía en el caso más importante del país contra el expresidente Uribe. Es un trabajo de Cuestión Pública, una investigación durísima. La gente le paga a Cuestión Pública porque Cuestión Pública aportó las pruebas que se incorporaron al caso. Entonces, no es que haya un beneficio que digan, no, es que Cuestión Pública me da grandes beneficios por mi programa de membresías. No, ellos se abonan en esos momentos claves, o cuando ganamos el Premio Rey de España, o cuando la gente realmente agradece la información que está leyendo Cuestión Pública, se abona a Cuestión Pública y paga la membresía. Espero haber podido respondido tu pregunta, Matías. Siguiente. Entonces, estas construcciones de grandes bases de datos, ahorita estoy haciendo mucho énfasis en Juego de Votos, pero luego vamos a pasar rápidamente por las otras aplicaciones que hemos hecho con este mismo modelo. Juego de Votos es como la máxima apuesta donde se ha aplicado todo lo que hemos aprendido en estos 5 años y es una aplicación potentísima. Por eso hago tantos énfasis en Juego de Votos, luego vamos a pasar rápidamente por las otras, pero prácticamente el principio es lo mismo, la creación de bases de datos. Y bases de datos que son tu insumo para justamente pegar en coyuntura. Esto es lo que hace Cuestión Pública una vez, por eso les digo lo de que no perdemos vigencia, no perdemos vigencia. De esta manera. Las bases de datos están conectadas a la aplicación de Juego de Votos. Esto ocurre con un Google Sheets, ¿no? Son
muchos Google Sheets para esto. Estamos en una optimización en este momento, un upgrade para hacerlo mucho más sofisticado. Pero cuando ocurre algo, una noticia de última hora en Colombia, con respecto a los personajes que Cuestión Pública ya tiene investigados, estamos hablando de más o menos unos 4.500 nodos entre entidades y empresas de Cuestión Pública durante 5 años con esas aplicaciones ha venido consolidando. Entonces, cuando ocurre algo de última hora, por ejemplo, que capturaron, ordenan orden de captura eh, a Cielo Génico, que es la patriarca del clan Génico, que está en el norte del país, en el Cesar, nosotros ya tenemos investigada a Cielo Génico. Entonces, lo que hacemos es sacar información en coyuntura con la noticia de la captura, de la orden de captura de Cielo Génico, perdón, con toda el desglose de información que Cuestión Pública ya previamente investigó. Y eso lo que hace es que Cuestión Pública siempre esté vigente, es decir, que se mantenga en la agencia pública, en la agencia mediática, ¿no? En la agenda mediática de Colombia, mientras producimos la investigación profunda, ¿no? Esa es una ventaja que te da el tener bases de datos estructuradas y sofisticadas, con cruce de información de más de 46 bases de datos durante la hechura de estas aplicaciones para no perder vigencia, ¿no? A ver, estas preguntas. Matías pregunta, ¿son propios los servidores que usan o usamos AWS? Sí, las de Amazon. También tenemos a Google, sí. También usamos Google Pinpoint, sí, para hacer las investigaciones, efectivamente. Digamos, Juego de Votos está en servidores de Amazon. Siguiente. Entonces, hemos obtenido Juego de Votos por su gran alcance, apuesta y por todo lo que implicó desarrollar un proyecto como este y su impacto, sobre todo, ganó el premio a mejor proyecto de periodismo digital de los One Infra Latam 2022, donde ahí conocí a Katy con mucho amor. Siguiente. Y también ganamos este año los Sigma Awards, el Premio Mundial de Periodismo de Datos. Pues, es lo máximo que a lo que puedes llegar en periodismo de datos por Juego de Votos, justamente. Siguiente. Pero para llegar a un Juego de Votos tuvimos que haber pasado por algo más. Y en la génesis de todo fue, sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada. Entonces, sabemos lo que hiciste, es una aplicación, o sea, Cuestión Pública nace con Sabemos lo que hiciste, porque es la aplicación que prueba el modelo de negocio de Cuestión Pública, que prueba que la gente es capaz de pagar por periodo de investigación. ¿Por qué? Porque hicimos un crowdfunding que durante las elecciones de Congreso de 2018 le dijimos a la gente que íbamos a investigar a los congresistas, el patrimonio de los congresistas, que ellos escogieran. Tenían que dar dinero a una vaquiña, una vaqui o sí, como un Kickstarter, perdón. Y cuando ellos daban dinero a esos Kickstarter, tenían la opción de, en una encuesta pública, en una encuesta solamente para donantes, podían escoger al congresista que nosotros le íbamos a investigar y que con esa investigación se las íbamos a entregar antes de las elecciones de Congreso para que ellos supieran por quién iban a votar en el Congreso, o sea, quién era esa persona realmente, ¿no? Aquí creamos la metodología de investigación de Cuestión Pública, que es la más sofisticada que tenemos y permite decirle a la gente, ya una vez fueron elegidos esos congresistas, quién es realmente esa persona que está en el Congreso. Si esa persona está defendiendo tus intereses o defiende los intereses de alguien más. Es decir, financieros de campaña, familiares, es decir, ¿por qué y a quién responde esa persona que está en el Congreso? Siguiente slide. Entonces esto es saber realmente por quién votaste, sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Un Instagram está inspirado en una aplicación tipo Instagram, se llama el Indiscregram, el Instagram indiscreto del poder en Colombia. Y tenemos alrededor de 75 congresistas investigados, escogidos por la comunidad de Cuestión Pública. Más de 500 personas votaron en 2 encuestas, porque tuvo dos seasons, 2 temporadas, se llama lo que hiciste.
La primera en la que investigamos a 50 congresistas y la segunda 25. Entonces, más de 500 personas votaron por esos congresistas, nosotros no lo hicimos, y eso también nos daba una credibilidad y un respaldo muy grande cuando tuvimos acoso judicial por estas investigaciones, por parte de los congresistas justamente. Y ahora les voy a contar por qué tuvimos acoso judicial, porque lo que revela Sabemos lo que hiciste es muy potente, es realmente quitarle la máscara al político y decirle, esto es todo, estas son todas tus cartas. Siguiente, por favor. Veamos el video de la segunda temporada. ¿Los congresistas ya regresaron de vacaciones? No le contesten a esos hijueputas. Cuestión Pública sí. En febrero regresa Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada y su Indisqueram. Segunda temporada. Otros 24 senadores y senadoras que tú elegiste ingresarán al Indisqueram de Cuestión Pública. Indisqueram, el poder, empresas, redes y patrimonio de los congresistas. Es que ya no hayan que más averiguarle de tu vida, que no tienen más oficios sino eso. Acompáñanos con el hashtag Sabemos lo que hiciste cada domingo. Estreno domingo 7 de febrero 2021. Cuestión Pública. ¿Cómo le parece? Sí, Matías. Matías tiene una pregunta. Pregunta, Claudia. Bueno, ante todo está buenísimo esto que están haciendo. ¿Cómo los afecta el tema de los datos públicos? Porque acá en Argentina nos cuesta bastante, en realidad, poder investigar eso. Ese chequeado y otras plataformas, pero las páginas que son datos públicos y abiertos del gobierno, sea nacional, provincial o incluso en este caso de la ciudad, eh, es complicado llegar, ni siquiera para quienes somos periodistas, sino para un ciudadano normal, de a pie. Vale. Nosotros, aparte pues de todo lo que te he contado que somos, también somos en cierta manera activistas de los datos abiertos. Es decir, tenemos una unidad legal en Cuestión Pública, de edición legal, que no solamente blinda las investigaciones legalmente de Cuestión Pública antes de publicación, sino que además hace litigio estratégico. Es decir, nosotros abrimos datos para los ciudadanos. Cuando no los podemos obtener, nos vamos hasta la última instancia en estados judiciales para abrir la información. Y tenemos mucha incidencia. Es decir, cuando, digamos, no funciona la página de contratación pública o vemos que se reducen datos de contratos, nosotros usamos el poder que tenemos en nuestras redes para denunciar este tipo de irregularidades en datos abiertos. Entonces, y nos hacen mucho caso las entidades del Estado porque hemos ganado una reputación y una credibilidad justamente abriendo datos para los colombianos. Entonces, es también la alineación que debes tener, digamos, no todos los medios lo hacen, pero si tienes una sociedad civil fuerte en datos abiertos, que Argentina la tiene una sociedad civil muy fuerte, tú puedes hacer incidencia ante entidades públicas. Y periodismo como el nuestro, que cuando hace las investigaciones no solamente se queda con los datos que tiene para las investigaciones, sino que se los abre masivamente a la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación sobre los fondos privados de pensiones en Colombia, sobre realmente ese dinero que te quitan mes a mes, pues más bien que tú pones en un fondo privado de pensiones para ahorrar para tu vejez. ¿Qué hace esta gente con tu dinero? ¿A quién financias tú en la bolsa de valores con ese dinero? Nosotros obtuvimos 3 millones de datos a punta de litigio, es decir, un juez obligó a la Superintendencia Financiera de Colombia a que nos entregaran 3 millones de datos de transacciones bancarias financieras de estos administradores de fondos privados para que nosotros pudiéramos decirle a la gente, pues mira, esta gente invirtió pues en los socios de Odebrecht, invirtió en esta empresa que despojó tierras, invirtió en esta empresa que desfalcó en la bolsa de valores a tanta gente, ¿me entiendes? Yo le pude decir eso a la gente porque yo pude acceder a esos datos y además le abrí a la gente los datos, los 3 millones se los puse en una aplicación de noticias también para que buscaran con su AFP a quienes ellos habían financiado, ¿no? Y eso es muy poderoso, o sea, como medio de comunicación, hacer eso es muy poderoso porque la ciudadanía agradece justamente, ¿no? Y dos, haces que las entidades públicas, yo cuando obtuve los datos de la superintendencia, mira el efecto que logré. Ellos dijeron, Cuestión Pública ya tiene esos datos, seguramente lo van a abrir, yo me voy a adelantar. Y los pusieron rápidamente en, en datos abiertos de Colombia, ¿entiendes? Y ahora es un dataset que se actualiza mes a mes.
Entonces, mi Claro, acción logró un efecto. Ujú. claro, pero y en cuanto a leyes, ¿tienen una de Claro, especial, digamos, claro, tenemos una ley de a nivel acceso, país, digo, sí, ¿no? sí, el Sí, acceso, claro. transparencia en la información pública desde 2014, la tenemos. Porque acá Y no se es, ah, acá lamentablemente no se cumple en un 100%. Bueno, yo, por ejemplo, para la facultad, que la terminé de cursar el año pasado, tenía que hacer un trabajo, bueno, sobre limpieza del riachuelo, bueno, no importa, para una materia, y fue imposible, porque tenía todos datos o desactualizados o viejos, o que se y pisaban. Nación decía una cosa, la ciudad de Buenos Aires otra, la provincia de Buenos Aires otra, y en nada coincidía. en eso tienes el derecho de petición, ¿no? O el FOIA, ¿no? La solicitud de información. Cuestión Pública usa mucho ese derecho de petición, solicitudes de acceso a la información pública. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es, nosotros creamos, por ejemplo, en Cuestión Pública una herramienta que genera automáticamente esos derechos de petición para que el ciudadano pueda hacer esas solicitudes de información en las entidades públicas, para facilitar la vida al ciudadano prácticamente. Y sé que en Argentina también hay mucha gente que es activista de datos abiertos. Tienes que conectarte con esas organizaciones de sociedad civil que están haciendo el trabajo y que son interlocutores además, porque ellos son activistas de eso, Sí, sí. con Estado. Sí, uno de mis profesores era justamente uno de los principales referentes, Damián Profeta, pero Ah, sí, sí, lo no, conozco. Sí, sí. pero bueno, fue profe mío, soy medio obsesivo con los datos gracias a él. Eh, Sí, claro. este, pero bueno, el tema es que no te dan la importancia que corresponde. Entonces, Eh, ahí van los bufetes de abogados. Ahí tienes que buscar abogados que claro. hagan litigio. Lo único que conseguí, por ejemplo, que me dieran desde la pandemia hasta ahora era una resolución en un municipio chiquito que era que readecuaron a una familia, que la mudaron. Nada más, después no conseguí más nada. Yo digo, pero estoy investigando para la facultad, ni siquiera para mí, para ponerlo y exponerlo a todos. Eso debe ser una vergüenza, pero bueno, Pero si perdón. encuentras bufetes de abogados de libertad de expresión y pues, acceso a la información pública, ellos hacen esos trabajos de llevar a la entidad pública hasta última instancia, hasta que un juez los obligue. Y eso lo puedes hacer. Bueno, entonces siguiente. Me pregunta Abigail, ¿cuáles son los desafíos claves que encontraron al implementar el juego de votos y sabemos lo que hiciste? Bueno, yo creo que los grandes desafíos son, primero, em, tienes que ver el presupuesto porque primero son costosos, ¿no? Porque tienes que, estos son trabajos de un año, más o menos, con unos equipos enormes, ¿no? Por ejemplo, sabemos lo que hiciste logró que yo pudiera tener una sofisticación de cuánto dura hacer un congresista, una investigación de este calibre con un congresista, ¿no? Y hay diferentes rangos de congresista, ¿no? Está el congresista que yo le llamo de todito, es decir, que tiene papitas, platanitos, chicharrones, o sea, esos paquetes de papas que acá se llaman de toditos. Entonces, esos congresistas que tienen vínculos con narcotráfico, con paramilitares, familiares contratando, procesos judiciales, esos son los de toditos, que son los más complejos, ¿no? Porque tienen unas redes impresionantes, poderes fácticos, todo eso. Eso se van a demorar unos 2 meses más o menos. Unos congresistas que son rango medio, es decir, que tienen cosas que no son tan densas, ¿no? Como crimen organizado ni nada de eso, pero sí tienen conflictos de interés, están beneficiando a sus financiadores de campaña, sus familiares son contratistas, tienen predios que obtuvieron a través de baldíos, bueno, esos son baldíos de la nación, bueno, todo eso, esos son como los de segundo rango. Y los de tercero, que son como, o que tienen muy camuflada la información y que son difíciles por consecución ya de fuente directa de personas, o sea, toca hacer un trabajo de campo duro o porque no tienen mucha información en línea, ¿no? Entonces esos son como y esos se van a demorar un mes más o menos, sí, un mes más o menos. Entonces, es cómo planeas muy bien
para que el presupuesto te alcance con el número de personas. Dos, el acoso judicial es también muy, muy fuerte porque pues cuando está sacándolo y tiene impacto, ¿no? Digamos, nosotros investigamos al actual presidente y sacó comunicado de prensa, y entonces todos sus haters llegaron y entonces luego solicitudes de rectificación, tutelas, que son como amparos que llegan acá y acosan a los periodistas. Eso quita mucho tiempo, ¿no? ¿Qué otro desafío? Yo pienso que sí, que la parte financiera, la planificación, para que los equipos no se agoten, porque como es tanto trabajo, los periodistas pueden llegar a agotarse un poco, ¿no? Y dos, para periodistas que no son periodistas de datos y que no están acostumbrados a investigar y plasmarlo, volcar su información en Excel, que son periodistas, por ejemplo, tradicionales. Yo he trabajado con los dos para Juego de Votos y para Sabemos lo que hiciste. Puede ser un rollo muy grande tener que escribir en Excel, porque nosotros hacemos la subtracción de la información en Excel. Entonces pueden irse como muy, puede ser muy duro y tener editores senior que hagan la edición directamente en celdas es todo un aprendizaje, es todo un aprendizaje para muchos. No es sencillo, no es sencillo. Digamos, yo soy periodista de datos puedo decir de nacimiento, o sea, originalmente periodista de datos, y para mí es muy sencillo las bases, pero no, entiendo que no es para todo el mundo. Entonces, eso es uno de los desafíos. ¿Qué más? Pamela pregunta, ¿cuáles son los próximos pasos o proyectos futuros que tu medio tiene planeado en el ámbito de periodismo de datos y la gamificación? Bueno, ya Juego de Votos y sabemos lo que dice es poder legislativo, poder ejecutivo, en cierta manera. Queremos seguir indagando para el Poder Judicial. Nos interesaría mucho poder llegar a una aplicación de estas con Poder Judicial. Bueno, entonces este es el Indiscaram, si no hay más preguntas. No. El Indiscaram, que es el el Instagram indiscreto del poder en Colombia, justamente indaga sobre el poder, empresas, redes y patrimonio de los congresistas. Antes, cuando nosotros arrancamos, sabemos lo que hiciste en 2018, no existía una ley que permitiera, que obligara a los funcionarios públicos a publicar su declaración de renta y conflicto de intereses. Ellos entregaban esta información al Congreso cuando se posicionaban, pero eso se quedaba en la Secretaría del Senado, en la Secretaría de la Cámara de Representantes, y tocaba hacer como un esfuerzo enorme para obtener esa información y abrirla, ¿no? Y eso fue lo que hizo Cuestión Pública. Cuestión Pública abrió alrededor de 300 documentos de conflictos de intereses, declaraciones juramentadas de renta y declaración de renta de 75 congresistas a través de este proyecto que duró 2 años en la versión Indisquegram. Entonces, gracias a Sabemos lo que hiciste, la primera versión, la 2018, nosotros logramos, ¿no? y pues una parte de Indisqueram, incidimos un poco con nuestro trabajo en que se promulgara una ley para que los funcionarios públicos hicieran pública su declaración juramentada de bienes y rentas y conflictos de intereses. Y ahora existe en una plataforma que se llama CIGEP. Entonces, ese también es uno de los logros que hizo Sabemos lo que hiciste. Ahora, Abigail pregunta, ahora me surge la duda de cuántas personas estuvieron involucradas en trabajo full con Sabemos lo que hiciste. Bueno, esto era dependiendo, como es por temporadas, eso lo vamos, y depende del tipo de congresista. Entonces, Sabemos lo que hiciste, tuvo 32 personas en todo el equipo, desde diseño, producción, video, editorial, fact-checking. Acá, digamos, hay un proceso de fact-checking muy duro, ¿no? Pues sabemos lo que hiciste es datos y hechos. Todo lo que cuando entren a la aplicación ustedes van a ver, no van a ver nada narrativo, no van a ver nada como en una noche oscura de invierno. No, eso no va a ocurrir, va a ocurrir. El congresista se reunió con los dueños de Odebrecht en tal fecha, 2 días después, dato hecho, dato hecho. Es frío, ¿no? Pero es muy contundente. O sea, Juego de Votos tiene mucha más narrativa. Es por eso su evolución, ¿no? Daniel Fajardo, ¿cuál fue el criterio usado para la elección de la investigación de los clanes para Juego de Votos?
¿Hubieron familias que quedaron fuera de la investigación inicial? Claro, nosotros escogimos solamente las familias que a nuestro criterio editorial fueron las más, eran las más poderosas y que tenían poder de influencia en las elecciones. Ese fue nuestro criterio. Es decir, esto aquí ya no fue la gente la que eligió, sino ya fue cuestión pública a través de su criterio y su bagaje editorial el que dijo, las 10 familias poderosas son esta y esta. Y así lo hicimos. Matías, hablando de Odebrecht, ¿les impactó a usted los Panama Papers? ¿En qué sentido? Panama Papers fue hace mucho, en 2017, Odebrecht fue... Primero fue Panama Papers, 2015, y luego fue Odebrecht. No, sí, pero yo decía como sociedad, si los impactó alguno, por ejemplo, acá a nosotros nos pegó con un expresidente, con Macri. Ah, no. Sí, claro, claro. Pero digo en general, digo con empresarios, políticos o etcétera. Claro, claro. Incluso las bases de offshore leaks de Panama Papers, Paradise Papers y todas las que son públicas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación están cruzadas aquí. O sea, ustedes ven, esto que ustedes ven acá son los nodos que creamos. Juego de Votos tiene alrededor de unos 4.200 nodos. Y, perdón, sabemos lo que hiciste tiene 4.200 y Juego de Votos tiene como 1.300 más o menos. Entonces, estos nodos están, esos cruces de información están con la base de Panama Papers, por ejemplo. O sea, nosotros decimos, los paraísos fiscales de los congresistas, eso es poderosísimo, decirle a la gente. Alejandra, ¿qué consejos tienes para otros medios que están interesados en explorar el periodismo de datos y la gamificación en el contexto de elecciones y política? Yo creo, si quieres pasamos al siguiente slide mientras digo esto. Yo creo que sí tenemos que rompernos la cabeza como medios para poder llegar a las audiencias, pero escoger no una audiencia como más, sino realmente especificar cuál es tu audiencia, ¿no? O sea, ¿estás haciendo esto para qué? ¿Y qué esperas realmente de esto? O sea, nosotros esperábamos ciudadanos que por lo menos si votaban por esas personas o si seguían votando por ellos, supieran quiénes eran esas personas, ¿no? O sea, si yo voté por esta persona que sé que tuvo una transacción inmobiliaria con un narcotraficante, que tiene vínculos con narcotraficantes, que sus familiares son contratistas del Estado, yo lo sé y aún así voto con eso, tú eres consciente de eso, ¿me entiendes? Es rompernos la cabeza para llegarle a esa gente, a las audiencias, pero específicas, ¿no? Claras. ¿Quién es a la gente a la que quieres llegar? Y realmente hacerlo divertido para ellos, porque estamos compitiendo muy duro por atención, pero nuestra información, si la seguimos entregando de la manera en que la entregamos, no vamos a, no va a durar nada, sino no estamos cumpliendo como con la misión. Por eso hay que solo esforzarse y romperse la cabeza y ser muy creativos, dejar un poco la arrogancia del periodismo e irse con otras industrias, mezclarse con otras industrias y hacer cosas que realmente, porque nuestra información es valiosa y nuestra información puede impacta a sociedad, ¿no? Contribuye a un cambio social. Pero si te quedas en la zona cómoda, en la zona de confort, de pues el texto, le pongo la foto, no, pues sí, pero a ese gran trabajo que hiciste de texto, foto, sácale todos los contenidos que puedas en nativos digitales, en multiformatos, para que llegues a la gente a la que esta información les sirve. Entonces creo que hay que incomodarse muchísimo, como periodistas, muchísimo. Y sobreexigirse y dar lo mejor de sí, porque estamos compitiendo con streamers, con influencers, con políticos. Realmente la atención de nuestro público, del público joven sobre todo, la tienes en 5 segundos, incluso 3 segundos. Si en 3 segundos no la agarraste, se perdió. Y es un sobreesfuerzo y remar y remar y remar para poder llegar a ellos, ¿no? Siguiente, bueno, ¿ya cuánto tiempo nos queda? Estamos como tarde, ¿no? Vamos, entonces, esto es lo que hicimos para que la gente pudiera votar por sus congresistas.
Siguiente, vamos rápido porque vamos tarde. Esos son como los impactos sabemos lo que hiciste. Hicimos, enviamos como casi 200 solicitudes de acceso a la información, diciendo a los congresistas que nos entregaron su información de declaración de renta, de conflicto de intereses. Contribuimos con un trabajo a la promulgación de la ley 2013 del 2019 que obliga a los funcionarios a entregar esta información. Abrimos 120 declaraciones de renta. eh, Cuando salíamos cada domingo, porque esto era una serie que salía cada domingo, sacábamos de a 10 congresistas por domingo, nos retomaban medios nacionales y locales, y revelamos la ruta del dinero de los miembros del Congreso y sus familias. Y evidentemente lo que hablábamos de paraísos fiscales. Siguiente. Y estos impactos, ¿no? Comunicados de prensa de los congresistas, solicitudes de acceso de rectificación, tutelas, hostigamiento judicial. Yo estoy, siguiente. Yo estoy denunciada penalmente por el expresidente del Senado, por sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Siguiente. Y ese fue, sabemos lo que hiciste, que salió en 2020, 2021, para las elecciones, ya había un juego de votos que salió en 2022, para las elecciones que acaban de pasar hace 2 semanas en Colombia, sacamos Desencanto, siguiente, inspirada en la película de Pixar, de Disney, Encanto, que está basada en Colombia, pero nosotros le pusimos Elecciones Desencanto. Y esta es la investigación siguiente de los candidatos regionales que desencantan por sus posibles vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, el paramilitarismo y otros cuestionamientos. Es decir, esta es la Hacienda Colombia, que no es ningún encanto, sino que detrás de las elecciones territoriales, que son de gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, consejos locales, ¿no? Quienes estaban detrás de esta gente. Y lo hicimos también con un juego, ¿no? Es decir, hay investigación dura, hay 2 investigaciones fuertes sobre justamente un narcotraficante que fue electo, ahorita que sabemos, fue electo en un municipio del sur del país, en Nariño, investigado en la mía por la Fiscalía y la DEA por supuesto presunto tráfico de drogas. Candidatos que contrataron a un narcotraficante, ¿no? Cuando se querían reelegir y cuando fueron funcionarios públicos habían contratado con este narcotraficante. Más de 16 candidatos que tenían vínculos, presuntos vínculos con paramilitares, narcotráfico y demás. Y pues este juego que te dice los cuestionamientos de los candidatos por regiones. Vale. Entonces, esto es Desencanto y esa es el landing que sacamos. Acá están las 3 investigaciones, 1, 2 y 3, y el juego de Desencanto, donde la gente a través de preguntas le decíamos, bueno, vas por Antioquia, ¿tú crees que perdón, por Atlántico, ¿tú crees que Alex Char ha sido investigado por A, la Corte Suprema de Justicia, B, la Fiscalía, C, ¿sí me entiendes? Alex Char está involucrado en el escándalo de corrupción de la AAA, B, Odebrecht, Streta, así, ¿no? Entonces así, a través de un juego muy lúdico, de una manera pedagógica, le decíamos a la gente también que descubriera quién es este candidato. Siguiente. Este de Desencanto nació de otra aplicación que lanzamos anterior a ella, que se llama Corrupción y Castigo, inspirada en la obra de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Siguiente. Siguiente. Puedes darle play a esa. Entonces, Corrupción y Castigo le cuenta al ciudadano hasta dónde llegó la justicia en los casos más emblemáticos de corrupción en Colombia, a través también del juego. Siguiente.
Estos juegos se hacen en Power BI. Lo que es Desencanto y Corrupción y Castigo, por ejemplo, es puro Power BI. Primero porque es mucho más económico, es mucho más rápido, sin tantas idas y regresos en cuanto a producción y desarrollo web. Y cumplen una función específica, es decir, ya una vez creada la base de datos que la creamos en esto de la Ruta del Sol, esto es lo de Odebrecht, el adivina quién soy es la parapolítica, ¿no? Los herederos de la parapolítica en el nuevo Congreso. Eh, a nivel de hacerlo es mucho más sencillo porque no tengo que lidiar con un desarrollo web, con la agencia digital, y entonces hay que ir así regresos, una creación de un mockup. Ustedes cuando hacen este tipo de trabajos saben que es demasiado demandante el desarrollo web. Pues digamos, Juego de Votos fue impresionante, fue mucho tiempo. Entonces, una solución efectiva, menor en costo y rápida, por así decirlo, porque tampoco es que haya sido muy rápido, pero te permite crear el efecto y llegar también con la información a la gente, es Power BI, con gente, expertos en creación de Power BI. Y aquí hicimos 2 juegos donde evidentemente, nuevamente, grandes investigaciones, la parapolítica, 20 años de la parapolítica, y esa gente tiene herederos y siguen en el Congreso, y estos son los herederos en el Congreso. Ruta del Sol 2, ¿por qué al socio de Odebrecht en Colombia, que es el Grupo Aval, que es su dueño es el banquero más importante del país, porque su gente no ha sido castigada, ¿no? ¿Cuántos hay castigados realmente de ese grupo que se dice víctima de su socio brasileño en la Ruta del Sol 2, que es la carretera que tenían que construir y que no construyeron, le hicieron a medias y hubo sobornos? ¿Y hasta dónde llegó la justicia? Con ellos, no con los brasileños, con ellos, con los del Grupo Oval, ¿no? Y entonces, no, tuvimos la fortuna, la verdad, de que ya teníamos esta publicación cuando en Estados Unidos se dio que el Grupo Aval, el banquero y su grupo, admitieron que habían pagado sobornos en Odebrecht, en la Ruta del Sol 2, con Odebrecht, y que ellos pagaron una multa por ser exonerados, ¿no? Entonces, esa noticia, que fue la noticia del año, se conoció en Estados Unidos y nosotros teníamos corrupción y castigo, y en esa medida pudimos como impactar rápidamente. Entonces fue muy bueno también eso. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, esto no se hace solo, es decir, este tipo de proyectos que les acabo de mostrar necesitan equipos supremamente robustos y muy grandes. Y es el equipo de Cuestión Pública, que hace posible todo lo que ustedes han visto. Cuando hacemos, digamos, Juego de Votos, extendemos y contratamos como otros periodistas por freelance, pero este es el equipo mayoritariamente compuesto por mujeres que hacemos el increíble trabajo que hace Cuestión Pública. Siguiente. Y esto hace que, bueno, Cuestión Pública haya sido designado como el medio de comunicación de Iberoamérica, medio destacado de Iberoamérica en los premios Rey de España de este año. Lo ganamos, el primer medio colombiano en lograrlo en esa categoría. Siguiente. Y muchísimas gracias. Siguiente. Gracias. Muy lindo, Claudia. De verdad estamos muy contentas de haber tenido esto. Me encanta la audiencia que tuvimos, además que es súper participativa. Hemos empezado muy bien porque ayer tuvimos también nuestra primera conferencia y bueno, estábamos también viendo esa necesidad de la gente que vos decís como quiero saber más, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo realmente termino de entender qué es lo que está pasando en el país o cómo profundizo en estos temas? Gracias. Creo que vamos a tener que reprogramar una segunda vez. Esperemos que te podamos traer a Honduras oficialmente para que vengas y que las personas también te conozcan y que te puedan hacer como todas las preguntas. Gracias por conectarse a las personas que estuvieron aquí puntual y sabemos que otras que lo van a ver cuando ya subamos el video en YouTube, que ya nos pidieron, ya nos mandaron un mensajito de por favor nos guardan el video grabado porque sí era un tema que les interesaba, para que sepas, pues nosotras pasamos compartiendo mucho
contenido sobre investigaciones, obviamente, y planteamos toda esta metodología que vos también nos has compartido el día de hoy y que se nota que es un trabajo también multidisciplinario y no solamente de periodistas muchas veces en ese proceso. Así que gracias, Claudia, por ser parte de Contracorriente F, celebrar con nosotras este 6º aniversario y bueno, un abrazo hasta Colombia. No, gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por la atención y la curiosidad. Un gusto y bueno, ya saben, mis redes para si quieren, tienen preguntas o quieren ahondar, con muchísimo gusto.